Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Daniel Ortiz, terapeuta, y muchas gracias por acompañarnos a una emisión más de Tips Espirituales. Vamos a compartir el día de hoy sobre un tema muy interesante y que nos toca a todos, que son los altibajos espirituales. Gracias por darle like a este video, gracias por compartirlo con sus seres queridos y gracias por seguir mi canal Daniel Ortiz, terapeuta. Vamos a hablar sobre ese tema que, fíjense que suele haber una idea un poco alejada de la realidad sobre el despertar espiritual. Creemos que en el momento en el que una persona ya está en un cierto nivel de trabajo espiritual, ya no va a tener altibajos, ya va a mantenerse simplemente en una línea recta, ascendente en su elevación espiritual, y eso está muy lejos de lo que es la realidad, porque nosotros estamos y seguimos siendo seres espirituales, evidentemente, pero también seres humanos, y dentro de la complejidad del ser seres humanos estamos regidos bajo varios niveles, que es el nivel emocional, el nivel mental y el nivel físico. Y cada uno de ellos tiene un proceso que es independiente al proceso espiritual. Entonces, digamos que juntando esos tres niveles en uno, hablamos de la parte humana, que la parte humana está siempre a expensas de la dualidad, y la parte espiritual que no es dual, que está en la unidad. Entonces, lo primero que tenemos que comenzar a trabajar es en la parte humana. Hay una canción por ahí muy linda que dice una de sus estrofas: para llegar a Dios hay que aprender a ser humanos. Entonces, eso es algo de lo que tenemos que tener muy presente, que es comenzar con ese proceso de equilibrar esa parte humana, equilibrar esa dualidad. Y eso incluye, primeramente, aceptar nuestro pasado, aceptar esas vivencias que hemos vivido tal cual son. Nos sintamos culpables por ellas, nos sintamos tristes, nos sintamos avergonzados por ellas, no importa cómo sean. Yo ya les he compartido en otros videos y en otros momentos cómo era mi vida hace unos años, antes de encontrar la espiritualidad, cómo había excesos, cómo había una dinámica de autodestrucción, había toxicidad en mis relaciones, en mi forma de dirigirme al mundo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo entré en un proceso de reconciliación con mi propio pasado y aceptación. Yo amo eso de mi vida, amo ese Daniel que yo fui, porque si no hubiera sido ese Daniel, ahora no sería este Daniel. Gracias a eso es que yo tuve ese momento en el cual la vida me puso en una pared y me puso al límite, y decidí a partir de entonces elevarme y avanzar, ¿no? Levantarme, ponerme de pie y comenzar a tomar esos recursos para mi propia vida. Entonces, eso es un paso importante: aceptarnos y reconciliarnos con nuestra vida tal cual ha sido. Y el siguiente paso también es trabajar con esos tres niveles: el nivel mental, el nivel físico y el nivel emocional. ¿Qué es lo que sucede? Que tienen cierta autonomía de ese ser espiritual, de ese ser superior que somos, cada uno de esos aspectos. ¿Por qué? Porque tienen ciertas dinámicas de inercia de una vida. Entonces,
el proceso es de mucha paciencia, porque nosotros podemos ir hacia una dirección, pero por ejemplo nos puede costar trabajo en el ámbito mental liberarnos de ciertas dinámicas, de estar continuamente teniendo pensamientos negativos, de continuamente tener pensamientos catastróficos, o de sentirnos culpables sobre una circunstancia, de estar trayendo pensamientos del pasado continuamente, ¿no? En el ámbito físico podemos hablar de que queremos ir en una dirección, pero nuestro cuerpo le cuesta trabajo tomar ciertos tipos de alimentos, comenzar a alimentarse más sano. Nuestro cuerpo tal vez en cierta época del año se sienta particularmente más cansado, más triste, proclive a ciertas enfermedades. Entonces tenemos que trabajar con esos procesos también en el ámbito emocional, ¿no? Que es esta conjunción de la parte mental con la parte física. Ciertas emociones que suelen ser recurrentes, sentirnos culpables, sentirnos víctimas de la vida, sentirnos víctimas de las circunstancias. Entonces, todos esos procesos tenemos que irlos trabajando antes de aventurarnos a una experiencia de una expansión de conciencia, de una expansión espiritual. Tenemos que trabajar en esos niveles más básicos. ¿Y cómo comenzamos? Con una aceptación de esas circunstancias tal cual son, sin juzgarlas, sin juzgarnos a nosotros mismos, ser suaves con nosotros mismos, ser compasivos con nosotros mismos, es decir, vamos a trabajar en esto y esta circunstancia no es ni buena ni mala, simplemente es algo con lo cual estoy viviendo, tengo que aceptar y me va a traer un crecimiento si yo acepto que eso para mí es un proceso de aprendizaje, que eso es una oportunidad para aprender, para crecer a partir de esa circunstancia. Entonces, conjugando ambas partes, podemos ir trabajando en esta evolución, en esta ascensión consciente. Entonces, reconocer que ese proceso de ascensión no es una línea recta, sino viene con subidas y bajadas. Y cuando estamos bien, aceptarlo, sentirnos a gusto, disfrutar el proceso, ¿no? Saborearlo, pero también cuando vamos en esa pequeña bajadita, también disfrutar el proceso, también aceptar que eso también es transitorio y que esto va a pasar, pero ¿cómo yo voy a seguir avanzando en este proceso de evolución? Pues viendo ese aprendizaje, y una vez que se aprende esa lección ya no tiene que repetirse. Entonces vamos a ir avanzando en paso firme hacia esa evolución consciente de nuestra vida. Pues hasta aquí esos tips espirituales. Platícame en la caja de comentarios que se encuentra aquí abajo cómo te fue con esos tips espirituales, qué reflexiones llegaron, qué te queda de este video, de este proceso. Y bueno, pues gracias nuevamente por compartir. Te deseo una excelente mañana, tarde, noche. Te mando un gran abrazo y muchas bendiciones.